Recuerdo ese día con una nitidez dolorosa. Fue un martes de febrero, gris y empapado, de esos que hacen que el aire se sienta pegajoso y pesado. Tenía 12 años. 12 años que pesaban como piedras en los bolsillos rotos de mi pantalón de lona. La escuela había terminado y la lluvia caía con la furia de un castigo. Todos corrían, buscando refugio bajo los toldos o subiéndose a los autobuses ruidosos. Yo no corría, me arrastraba. Mi casa quedaba a 3 kilómetros y mi madre... Bueno, mi madre había tenido que doblar turno en la fábrica. Eso significaba que la cena de anoche había sido un pequeño sorbo de té y que el almuerzo de hoy, bueno, nunca existió. El rugido era un sonido interno, profundo y vergonzoso, que provenía de las profundidades de mi estómago vacío y sonaba, para mí, tan fuerte como la sirena de un barco. Sentía que todos en la calle podían escucharlo, que sabían de mi miseria, de mi secreto, la pobreza silenciosa que nos carcomía día a día. Me pegué a la pared de una panadería elegante. El vapor de los cristales empañados prometía una calidez que me estaba negada. Olía a pan fresco, a vainilla, a azúcar quemada y a esa promesa de vida que solo la comida puede dar. Era un olor tan concreto y palpable que sentí ganas de morder el aire. Mi ropa estaba empapada y pesada. El frío se había instalado en mis huesos. Mis zapatos, con la suela despegada, dejaban entrar pequeños chorros helados con cada paso. Lo único que me importaba en ese momento era el dolor punzante en el estómago, esa sensación de que mis costillas se estaban pegando. Quería, con todas mis fuerzas, que la tierra se abriera y me tragara, solo para dejar de sentir esa mezcla de dolor físico y humillación silenciada. Mis ojos estaban fijos en una canasta de panecillos dulces cubiertos de azúcar glas. Eran perfectos, brillantes y blandos. Entonces llegó el momento de la verdad, la gota que colmó el vaso de mi vergüenza. Un niño de mi edad salió de la panadería con su padre, mordiendo uno de esos panecillos. Me miró, y yo desvié la mirada al instante fingiendo que miraba un charco. Pero él se detuvo, y en su mirada no había burla, solo una curiosidad infantil. Su padre tiró suavemente de su brazo y se fueron. En ese instante me sentí la criatura más miserable y pequeña del universo. El deseo que tenía de escapar de mi propia piel era abrumador. Cerré los ojos, respiré hondo y me preparé para el último tramo de mi caminata bajo la lluvia, sabiendo que en casa no me esperaba nada hasta que mi madre regresará, quizá a medianoche. Me separé de la pared húmeda y di 2 pasos temblorosos. Cuando estaba a punto de doblar la esquina, una voz me detuvo. Era suave, pero firme. «Oye, chico, espera». Me di la vuelta, con el corazón latiéndome en la garganta como un pájaro asustado. Pensé, me va a regañar por estar parado ahí, va a pensar que quiero robar. Mi vergüenza se triplicó. Era el panadero, un hombre de unos 50 años, grande, con un delantal blanco lleno de harina que contrastaba con su bigote negro. Su rostro era arrugado, pero sus ojos tenían una calidez inesperada, el tipo de calidez que se obtiene de estar cerca de los hornos todo el día. Me quedé paralizado, sin saber si correr o disculparme. Él no se acercó. Se quedó en el umbral de su puerta, con el vapor de la panadería bailando a su alrededor. En su mano sostenía una bolsa de papel marrón. No una bolsa llena de panecillos elegantes, sino una bolsa simple, de esas que usaban para guardar los panes más sencillos. «Sé que la caminata es larga hasta el otro lado», dijo. Su voz carecía de juicio.
era solo observación. Y sé que hace frío. Nadie debería tener que caminar con ese vacío en el estómago. Mis ojos, sin quererlo, se llenaron de lágrimas. No por la tristeza, sino por el shock. Alguien me había visto. Alguien había escuchado el rugido silencioso de mi vientre. Dio un paso hacia mí y el olor a pan y levadura se intensificó. Me tendió la bolsa. «Toma», dijo, y esta fue la parte que me rompió. «Son panes que se hornearon un poquito de más. No los podemos vender. Sería un desperdicio tirarlos». Era una mentira, lo supe de inmediato. La bolsa tenía un peso reconfortante. El calor que irradiaba era una bendición y olía a perfección. Eran su excusa, su pretexto noble para dar sin humillar. Mis manos heladas y torpes tomaron la bolsa. La sentí crujir bajo mis dedos. «No, no tengo dinero, señor», logré balbucear, sintiendo el nudo en la garganta. Él me sonrió, con una sonrisa genuina que hizo que las arrugas de sus ojos se profundizaran. «Esto no es una venta, muchacho», contestó. «Es una donación al Club de la Tormenta. Tienes que prometerme 2 cosas». Esperé, conteniendo la respiración. «Primero, que te sientes en el banco de la esquina y te comes uno de inmediato. Y segundo, que cuando puedas, harás lo mismo por otro. No por mí, sino por el club». Asentí vigorosamente. Mis lágrimas ahora se mezclaban con la lluvia. Sentí que el tiempo se detenía. Este hombre, que no me conocía, me había regalado no solo pan, sino la sensación de que no era invisible. Me había devuelto mi dignidad. «Gracias, señor. Gracias, de verdad». «Ve, muchacho, y no te enfermes». Me di la vuelta y corrí hacia el banco que me había indicado. La lluvia era solo un rumor lejano. Abrí la bolsa temblando. Dentro había 3 panes simples, deliciosos, perfectos, y una manzana. Una manzana roja tan olorosa que daba por sentado su dulzor. El primer bocado del pan fue como una explosión de calidez y vida. Era esponjoso, ligeramente salado, y la textura era un placer. El dolor físico se retiró de golpe. No era solo comida. Era un ancla que me devolvía a la realidad, a la prueba tangible de que la bondad existía en un mundo que a veces parecía solo, frío y duro. Me comí el primer panecillo sentado bajo la lluvia, sintiendo cómo el calor se esparcía por mis venas. Guardé los otros 2 y la manzana como si fueran oro puro. Pasé por esa panadería muchas veces después, pero solo veía a sus empleados. Pregunté por aquel señor y me dijeron que el dueño, don Rafael, el hombre de la sonrisa cálida, había vendido el negocio y se había mudado a la costa, siguiendo un sueño de juventud. No lo volví a ver. El Club de la Tormenta tenía un miembro en deuda y la promesa flotaba en el aire, un juramento que no se podía saldar con la persona, sino solo con el universo. La vida, como el agua, encontró su cauce. Los años pasaron. 12 años después de esa tarde de lluvia, yo ya no era un niño con el estómago vacío. Trabajé duro, me gradué, conseguí un empleo estable y eventualmente abrí mi propio negocio. Una pequeña cafetería especializada en repostería artesanal, a pocas cuadras de mi antiguo barrio. Un lugar lleno de olor a canela y café. Un templo de la calidez, como el que don Rafael me había mostrado. Una noche, cerca del cierre, volví a ver la lluvia. Era una tormenta furiosa, casi idéntica a la de aquella tarde. Estaba limpiando la vitrina de postres
cuando la puerta se abrió con un sonido metálico. Entró una mujer mayor, empapada hasta los huesos. Parecía cansada, con el rostro marcado por la vida, vestida con ropa simple y gastada. Sus ojos estaban tristes y su mirada se posó en la canasta de panecillos que teníamos de muestra. Era la misma mirada que yo había tenido a los 12 años, la mirada de la necesidad, mezclada con la vergüenza. Ella no pidió nada, solo preguntó: ¿podría usar el baño, por favor? Vengo de la parada y me falta mucho camino. Yo asentí dándole la llave. Mientras tanto, mi mente hizo clic. El frío, la lluvia, la mirada fija en el pan. El club de la tormenta. Cuando salió del baño, se acercó al mostrador, claramente incómoda. «Lo siento mucho por mojar su piso», dijo con una voz que era casi un susurro. «No se preocupe», respondí sonriendo. Tomé una bolsa de papel marrón debajo del mostrador. Estaba llena de nuestros mejores croissants, un par de rollos de canela y un sándwich que había sobrado. La bolsa irradiaba un calor suave y prometedor. Me recordó lo que don Rafael me había dicho, la mentira noble. «Señora», dije, poniendo la bolsa en el mostrador, Estos son los productos de prueba. Se hornearon un poquito de más. No los podemos vender. Sería un desperdicio tirarlos». Sus ojos, que habían estado fijos en el suelo, se levantaron lentamente hacia mí. No había burla ni lástima, solo una calidez que venía del corazón. El shock la hizo paralizarse. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, justo como me había pasado a mí. Ella no tenía que decir nada. Lo sabía. «No tengo dinero para pagarle esto», susurró. «Esto no es una venta, señora», contesté, sintiéndome como si estuviera recitando una oración sagrada. «Es una donación al Club de la Tormenta, pero me tiene que prometer algo». Ella asintió, secándose una lágrima con el dorso de la mano. «Que coma algo caliente en el banco de la esquina, bajo el toldo de la farmacia, antes de que se le enfríe, y que, cuando pueda, hará lo mismo por otro. No por mí, sino por el club». La mujer tomó la bolsa. Su mano temblaba. «Usted es un ángel. Que Dios lo bendiga». Ella se fue, casi flotando, con la dignidad que el pan le había devuelto. Observé cómo se sentaba en el pequeño banco. Abrió la bolsa y vi el vapor que salía. En ese momento sentí un escalofrío que no era de frío. La historia se había cerrado. Había saldado la deuda con el universo, no con don Rafael. 2 días después, un hombre mayor entró a mi cafetería. Tenía un bigote canoso, un poco desaliñado, y sus ojos eran curiosamente familiares. Ordenó un café y un panecillo sencillo. Mientras le servía, él se inclinó. «Perdone, joven, ¿usted es el dueño?» «Así es, señor». Mi esposa me contó algo. Dijo que un hombre le regaló un poco de comida en la tormenta del martes. Dijo que usted le habló de un club de la tormenta. Sentí que el aire se me iba. «Sí, señor, así es. Es solo una forma de decir las cosas». El hombre sonrió. Una sonrisa genuina y profunda hizo que las arrugas de sus ojos se acentuaran, justo como las de... «Mi nombre es Rafael», dijo extendiendo su mano. «Don Rafael». Me quedé helado. Mi garganta se cerró. Sentí el dolor del chico de 12 años.
y la inmensa gratitud del hombre de 24. «Señor Rafael», logré decir, tomando su mano con la mía. Usted no me recuerda, pero usted me salvó la vida hace 12 años. Me dio una bolsa de panes que se hornearon un poco de más en una tarde de lluvia». Don Rafael me miró fijamente. Sus ojos viajaron por mi rostro, buscando al niño en el hombre. Una comprensión lenta y hermosa iluminó su rostro. «El chico de la lona», susurró. «Estabas mojado hasta los huesos». Asentí, sintiendo las lágrimas de nuevo. Usted me pidió 2 promesas, y hoy la cumplí. Don Rafael se sentó, respiró hondo y tomó un sorbo de café. «El Club de la Tormenta no tiene un fundador, hijo», dijo con la voz quebrada. «Solo tiene miembros que cumplen con su juramento. Cuando abrí esa puerta y te vi, no vi un niño pobre. Vi la bondad que podía florecer si alguien la regaba. Y tú floreciste. La bondad, entendí ese día, no es un acto aislado. Es un eco que viaja a través del tiempo, resonando de corazón a corazón. La pobreza puede quitarte muchas cosas: la comida, la calidez, la esperanza. Pero el verdadero regalo que don Rafael me dio no fue el pan, fue la dignidad para recibirlo y la responsabilidad de transmitirlo. Me enseñó que el gesto más simple, dado con respeto y sin buscar reconocimiento, es el único que tiene el poder de cambiar una vida entera. Hoy, mi cafetería nunca tira el pan sobrante. Lo empacamos en bolsas de papel marrón y las donamos con la misma excusa noble. Es nuestro tributo diario a un hombre, a una tormenta y a la idea de que nadie debería sentirse invisible. El Club de la Tormenta sigue creciendo y la bondad es su única cuota. Si esta historia de cómo un simple pan puede transformarse en un legado de esperanza tocó tu alma, déjanos un me gusta para que este mensaje de bondad llegue a más corazones que lo necesitan. Comenta abajo si has recibido o dado un acto de bondad inesperado y suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima lección de vida. Juntos podemos hacer que el eco de la bondad se escuche